Entonces voy a hacer la presentación para darle más tiempo al compañero Gonzalo para que él empiece a hablarnos sobre la reforma a la salud, este proyecto que está ahora discutiéndose en el Senado, y espero, la modalidad es que se tengan por ahí unos 15 minutos de preguntas más o menos, que se vayan inscribiendo a medida que vayan, aquellas compañeros o compañeras que tienen dudas puedan resolverlas y se van inscribiendo y luego Gonzalo va respondiendo. Gonzalo, tiene el micrófono, muchas gracias por haber llegado, hermano. Voy a ubicarme también al frente porque el auditorio es un poco amplio. Perdón, Gonzalo, disculpe, darle las gracias, pero también pedirle a todos los compañeros, a los que no han llegado, que entren haciendo silencio, los que estamos, es muy importante por la hora, que prestemos atención y nos permitan a los que están interesados en el tema de salud y de la reforma, que aprendamos, podamos aprender de lo que nos va a decir el compañero que ha estado bien metido en estos temas. Y que aquí estamos precisamente para defender el Departamento Médico de Empresas Públicas de Medellín, que hace parte del pliego de peticiones y que nos debe interesar a todos. Compañero Gonzalo, siga. Buenas tardes a todos y todas, muchas gracias a la directiva por haberme invitado a esta reunión con ustedes el día de hoy. Mi nombre es Gonzalo Vélez López, soy presidente de la Asociación Médica Sindical Colombiana MEDAS, la seccional Antioquia. Nosotros hemos venido participando desde hace años con una serie de organizaciones sociales, sindicales, gremiales, en la construcción de un modelo que nos permita garantizar el derecho fundamental a la salud. Tal vez muchos de ustedes conocieron al doctor Germán Reyes Forero. Fue el presidente hasta el año 2021, el 17 de diciembre, que falleció desafortunadamente. Y él estuvo a la cabeza de esta participación en varios escenarios. La Mesa Antioquia por el derecho fundamental a la salud, estuvo también en el Movimiento Nacional por la Salud Pública y adicionalmente estuvimos en la Cumbre Social y Política, de la cual todavía hacemos parte, y de donde surgió la necesidad de elaborar un proyecto de ley que nos condujera a la transformación del actual sistema de salud en Colombia. Pero surge una pregunta para todos: ¿por qué cambiar el sistema de salud colombiano? ¿Por qué hay que cambiarlo? O sea, mucha gente dice, no, pero es que a mí me está yendo bien con la empresa. Yo vivo en Medellín, vivo en Cali, vivo en Bogotá, y a mí me va bien. Pues yo pido una cita y me la dan, ya pues aquí hablan de Sura, y entonces ya, pues ya las citas están a 15 días. Ya las cosas ya no están tan bien. Y es que desde hace muchos años no vienen tan bien. Los gobiernos nacionales sucesivos, nuestro modelo de salud, que hoy es el que está regido por la Ley 100 de 1993, se ha modificado en 2 ocasiones tratando de corregir una serie de dificultades que tiene, y se sacaron el proyecto de ley 1122 y el 1438 posteriormente, que finalmente modificaron algunas situaciones de la ley, pero no transformaron la ley sustancialmente, sino lo que hicieron fue propiciar la posibilidad de que las EPS pudieran seguir teniendo vida dentro del modelo. ¿Y qué es el modelo de salud en Colombia? El modelo de salud en Colombia dice que es un modelo de seguro de salud, de aseguramiento en salud. Y entonces uno paga una prima, paga una póliza, contribuye, le sacan del sueldo, para la EPS, dice uno. Pero realmente la contribución que nosotros hacemos no va a la EPS. La contribución que nosotros hacemos va anteriormente al Fondo de Solidaridad y Garantías, y actualmente ya transformado a lo que llaman el ADRES. Toda la plática de los impuestos, toda la plática de nuestras contribuciones, toda la plática de los impuestos al licor, al tabaco, a las armas,
toda esa plática va al ADRES. Y allí en el ADRES se le paga a las EPS para que contraten hospitales, clínicas, centros de salud donde nos atiendan a nosotros. Entonces a una EPS le pagan, usted cotiza como empleado y a la EPS le pagan para que atienda sus 5 familiares, sin importar lo que usted cotice. O sea que la EPS no recibe la plática que uno da, sino que recibe en ocasiones más y en ocasiones un poquito menos. Y sobre la base de que eso sería un seguro de salud. Y supuestamente con eso la EPS tendría la capacidad de cubrir todo lo que a nosotros nos pasa. Pero el sistema de salud colombiano se convirtió en un sistema de seguros de salud y los seguros no cuidan la salud. Y ahí es donde empezó a dañarse el sistema. ¿Por qué? Porque no cuidan la salud, atienden la enfermedad, no son preventivos, se concentraron en lo curativo. ¿Y por qué hicieron eso? Si uno va a la página de Fasecolda, que es la entidad que agrupa las aseguradoras en Colombia, Fasecolda define claramente lo que es un seguro de salud, ¿sí? Y un seguro de salud es un contrato entre una aseguradora y una persona X o Y, mediante la cual se compromete a pagarle el dinero o a cubrir los gastos de un daño, de un siniestro generado por un riesgo que yo tenía. Entonces yo aseguro el vehículo y la aseguradora me asegura el vehículo para choques, ¿cierto? Me chocaron el carro, entonces la aseguradora ¿qué hace? Le paga el arreglo del carro, ¿sí? Pero la aseguradora ¿qué no hace? No le cambia las llantas, no le cambia el aceite, ¿sí? No le hace la revisión de los frenos, no le cambia las bandas, no le mira la dirección, no hace nada de eso. Eso que es lo que trataría de evitar que usted se choque, eso le toca hacerlo a usted. En el seguro de salud es similar. La EPS debiera, por el compromiso con el gobierno, de hacernos el cambio de llantas, el cambio de aceite, o sea, llamamos a esto todo lo que es la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad para que usted no se enferme. Pero a usted, ¿por qué le aseguran el carro? Porque no se va a chocar, porque usted no se va a chocar, porque de los 100.000 carros que yo aseguro, 1.000 se chocan, los otros 99.000 no, ¿sí? Entonces el problema es que si yo aseguro salud, eso no es rentable porque ineludiblemente yo te tengo que hacer la citología vaginal, el control de riesgo del cáncer del seno, la vacunación, todo ese mantenimiento tengo que hacerlo. Eso no es un riesgo, eso es un servicio, y como servicio no es asegurable. El servicio obligatoriamente se tiene que dar. De pronto el apéndice se me inflamó y hay que operarlo, eso sí sería asegurable, porque yo aseguro 100.000 y de los 100.000 a 200 le va a dar apendicitis. Ese sí es un riesgo y ese sí es un siniestro asegurable, pero la salud no, la enfermedad sí. Entonces el sistema se fue convirtiendo en un sistema para la enfermedad y fueron descuidando la promoción y la prevención. Y adicionalmente es un sistema que se fundamenta en el negocio. ¿Cómo hago para no prestar ese servicio costoso? Entonces lo primero es que le metieron a la ley los copagos y cuotas moderadoras. Listo, si yo me gano un mínimo, pago 15.000 y me alcanza. 15.000 para la consulta al médico, 15.000 para la droga, 15.000 para el examen de laboratorio, 15.000 para la segunda consulta para revisar los exámenes. Estamos hablando de 60.000 pesos en una sola atención, una familia, esposo, padre, ¿sí? Madre, 2 o 3 hijos. ¿Cómo hacemos cuando llega un bicho de estos
como el que hay circulando por ahí hoy en día, con vómito, diarrea, gripa, tos, que nos tiene como locos y que coge a toda la familia. Para llevar 3 enfermos de la familia necesita 180.000 pesos, ¿sí? Más del 20% del salario, aproximadamente el 20% del salario mensual. Teniendo en cuenta de que si está enfermo se incapacite, le llega el 65% del sueldo. O sea, evidentemente pusieron un tema económico, si bien la Constitución y la ley decían que el tema económico no sería un obstáculo para la prestación de servicios, pero ahí está y no lo dejamos meter. Adicionalmente, uno de los problemas más graves que tiene el sistema de salud es el acceso. La mayor parte de los servicios de salud los concentraron en los centros urbanos y en el centro de los centros urbanos. No sé cómo está la situación en las demás ciudades, pero acá específicamente, por ejemplo, yo vivo en San Antonio de Prado, queda lejos del centro de la ciudad de Medellín, ¿sí? Y la gente que está afiliada a Sura, a Salud Total, a 9 EPS, para una atención en salud tiene que bajar o a Itagüí, o a Envigado, o incluso al centro de Medellín. ¿Sí? ¿Alguien conoce los molinos aquí en Medellín? Imagínense San Antonio de Prado, los molinos a las 3 de la mañana con un cólico. ¿Sí? Entonces, ¿usted qué hace? Yo me voy y pago particular lo que encuentro. Entonces, generaron una barrera de acceso geográfica. Pero no hablemos de Medellín, por Dios. Uramita, Yondó, ¿sí? Estos pueblos retirados, Quepeque, pueblitos distantes que además tienen una condición que no hace rentable un servicio de salud. Y es que 102 de los 125 municipios que tiene Antioquia son de 5ª y 6ª categoría. Gracias. ¿Qué significa eso? Que tienen menos de 10.000 habitantes. Y por definición, estas aseguradoras tienen claro que ninguna IPS, o sea, institución prestadora de servicios de salud, hospital o clínica, es viable económicamente si tiene menos de 10.000 usuarios. Entonces, estos hospitales en los pueblos pequeños se han ido deteriorando, cerrando servicios, ya no responden a las necesidades de las personas. E incluso ha llegado al punto, hombre, alguien dice, lo mejor del sistema de salud colombiano, dicen, es muy bueno, es el mejor del mundo, o está entre los 5 mejores del mundo, porque tiene una cobertura del seguro del 99%. Todo el mundo o está en régimen contributivo o está en régimen subsidiado. Sí, y si yo me afilio en PEQUE con Sura, y Sura no tiene un PEQUE, ¿qué me gano con tener cubierto en un servicio de salud? Cobertura no es igual a atención. El acceso a la atención está negado para los territorios, y qué diremos de las veredas, ¿sí? O sea, tenemos 600 municipios en Colombia donde los centros de atención se han cerrado. Entonces, este modelo de salud definitivamente ha generado una serie de inequidades donde evidentemente hay quienes pueden decir, yo tengo Sura, y otros que dicen, ay, yo tengo Sabia. ¿Sí? Y eso es equidad, y eso es igualdad, y eso es universalidad. En realidad no está respondiendo a las condiciones que debe tener un sistema de salud. Por lo tanto, el sistema de salud debe ajustarse. Entonces uno dice, bueno, pero ¿para qué lo vamos a reestructurar y a reformar si se puede ajustar? Pues resulta que, como quedó construido el sistema de salud, nadie controla a las EPS. Y las alcaldías, los alcaldes no pueden llamarle la atención a una EPS. Aquí empezó el tema con una EPS llamada Comeva y empezó a deteriorarse y terminó en liquidación. Nunca el alcalde pudo llamar al gerente ni el Consejo de Medellín a que diera cuentas. Nunca. Porque era una entidad privada del orden nacional que ni siquiera el Congreso de la República le puede pedir cuentas.
La única que le podría pedir cuentas es la Superintendencia de Salud y siempre estuvo cooptada por las EPS. Entonces llegamos a unos puntos tan aberrantes, a unas situaciones tan aberrantes como lo que pasó con Salud, con Café Salud, Medimás, que convirtieron 1.4 billones de pesos, que eran servicios de salud, en canchas de golf, ¿sí? En Melgar construyeron centros vacacionales, compraron casita en Miami, viajaban en avión privado e incluso creo que por ahí encontraron un garaje en Lamborghini, que es un vehículo pues de más de 100 millones de pesos. De más de 1.000 millones de pesos. Entonces, esa falta de control obliga a que para poder utilizar los recursos adecuadamente en corregir esas situaciones, que es la promoción, la prevención, el acceso en los territorios, el acceso en las ciudades, el mejoramiento de la calidad de servicios, el rescate de los hospitales públicos, obliga a que el Estado recupere el manejo del dinero, que no pueda seguir pagándole a los hospitales a través de una EPS, porque cuando la plata llegó a la EPS le pierdo el camino. No hay un sistema de información que permita establecer qué pasa con el dinero después de que yo se lo entrego a la EPS. La EPS ya es autónoma de hacer esa inversión. Tiene unas obligaciones y había EPS que garantizaban alguna atención, pero a poblaciones muy concentradas en las ciudades, descuidando incluso los barrios. Y nosotros nos parece curioso porque la ley definía que, por ejemplo, en las ciudades, pues el sector privado iba a ocupar los espacios que dejara el sector público. Metrosalud en Medellín es una empresa que tiene 52 puntos de atención, 10 hospitales y 42 centros de salud en los barrios, en los morros que ustedes miran para arriba, en las casitas allá. Donde eran las letras de Coltejer se llama Llanaditas. En la pata de la R está el centro de salud de Llanaditas. Ya no se ve la pata de la R, tampoco se ve el centro de salud de Llanaditas. La única presencia en 30 años del Estado en estos barrios retirados del centro de Medellín ha sido Metrosalud. Bien que mal ha llevado esa función. Y ningún privado ha llegado allá. Hoy en día, corregimientos como San Cristóbal y San Antonio de Prado tienen más de 150.000 habitantes, más que la mayoría de los municipios de Colombia. Y el único hospital que hay en San Antonio de Prado es el de Metrosalud. Entonces, evidentemente, no dieron respuesta a esto las EPS y no ha habido forma de que lo hagan, a pesar de 2 reformas posteriores a la salud, a pesar de una superintendencia de salud que le hicieron chiquitica para que no respondiera a las necesidades. Por lo tanto, decimos, bueno, seguimos en el cuento, no reformen, ajusten. Empezaron 150 EPS, casi poco más de 150 EPS, cuando la ley 100 empezó a funcionar en 1994. Hoy en día quedan 30. Y de las 30 hay 10 que están a puertas de liquidación. O sea que si esa dinámica continúa, en pocos años ninguna EPS va a quedar, porque evidentemente tampoco ellas pueden garantizar todo ese manejo que hacen del dinero, por un lado, con la prestación de los servicios de salud que requieren, y como no hicieron prevención, el costo de la enfermedad que se viene hoy en día con toda la tecnología que está llegando en salud, porque hoy en día entonces las clínicas, por ejemplo, que vemos grandes y creciendo, llamemos por decir algo la clínica cardiovascular o el Pagotobón, ¿sí? En general, ya reciben un paciente si le puede facturar más de 20 millones de pesos. Pero si usted no es de alta complejidad, no vaya para el centro de salud. Y las clínicas las compraron unas transnacionales. No sé, los que viven acá en Medellín si se dieron cuenta que le cambiaron el letrerito a las Américas y a Las Vegas, que ahora dicen las Américas a una, ¿sí?
Las Vegas a una. Ese a una es porque fueron compradas por una transnacional. Se compró la Clínica Medellín, las tres, compró las Américas, Las Vegas, el Rosario, o sea, compraron todo lo que pudieron comprar de alta tecnología. Y en Cali compraron en Banaco y compraron Valle Lili. El negocio de la salud está allá, en la enfermedad. Entonces, nosotros queremos que el derecho fundamental a la salud, que logramos que fuera un hecho gracias a esa mesa por el derecho fundamental a la salud, al Movimiento Nacional por la Salud Pública, se logró la ley 1751 del 2015, que eleva a rango constitucional, a rango de derecho fundamental a la salud. ¿Y por qué es importante? Porque antes usted ponía una tutela por algo de salud, y si esa tutela no le garantizaba esa enfermedad que usted tenía, no le ponía en peligro la vida, la tutela no le salía. Porque la salud solamente era un derecho fundamental en conexidad con la vida. Gracias a esa ley 1751, de un fallo, una sentencia de la Corte Constitucional, la T760, se determinó que la salud es un derecho fundamental autónomo, no requiere relacionarse con la vida para uno poder pelearse ese derecho a la salud. Y entonces se acabó el post. Ya no hay post ni no post, todavía no echan el cuento de que hay no post, ya no existe. Ya lo que el médico le ordene, la EPS lo debe garantizar. Pero entonces ya se inventaron la autorización. La famosa autorización, 15 días, un mes, 2 meses, hasta 6 meses para que le autoricen a uno un procedimiento. Pero bueno, siquiera que me lo autorizaron, ¿sí? Me autorizaron el procedimiento de la cirugía. Por fin, 6 meses. Va usted a la EPS, no hay agenda. No hay agenda. Agenda para 4 meses. Agenda para 4 meses. Al tío mío le tocó, se la agendaron para 4 meses y ya van a darle la cita. Y la prima mía le dijo, no venga, ayúdeme a sacarlo de allí del jardín de la fe. Es una tragedia que está ocurriendo. Y fuera de eso, bueno, supongamos, le fue bien. Está en una de las EPS que dicen que son buenas. Y la autorización le salió el mes. Y la agenda le programó el mes. Y usted llegó, tiene los 500.000 pesos del copago. Vuelva a empezar. Cuando tenga los 500.000 pesos, vuelva otra vez donde el médico general, pase 3 consultas para que lo pasen al especialista, pase a la autorización y pase otra vez a lo mismo, y usted con los 500.000 pesos en el bolsillo y el cálculo aquí dándole cólicos todos los días. Efectivamente, otro de los efectos es que como se volvió negocio, muchos médicos, no voy que todos, obviamente no, pero hay médicos que convirtieron esto en un negocio. Sobre todo pues algunos que dicen, no, entonces yo voy a hacer 40 cirugías al día para cobrar por 40 cirugías. Ya no hago 20, sino que hago 40. ¿Cierto? O como es el otro caso, que es la supervivencia, es el médico que llega a la EPS y la EPS le dice, usted hoy no puede mandar sino una ecografía, una radiografía, 2 exámenes de laboratorio y 5 fórmulas. Si se pasa de ahí, bien pueda pase por la taquilla para que le dé su liquidación. Y entonces, No 7 días, sino 20 pacientes. lo que le pongan. Entonces la situación, obviamente, hay IPS que hacen buen trabajo, obviamente hay hospitales que hacen buen trabajo, obviamente hubo EPS que llegaron a tener un buen servicio, por lo menos en lo que tenían, ¿sí? Pero la realidad es que a medida que esto va avanzando, se va deteriorando. Liquidaron a Comeva, ¿qué pasó con Sura? Para abajo, citas a 15 días, especialidades a 2 o 3 meses, 4 meses, etc. Y si liquidan a Sabia, ¿qué va a pasar? Y si liquidan el resto.
Esas 10 EPS tienen aproximadamente 7 millones de afiliados. ¿Qué va a hacer el gobierno nacional con 7 millones de afiliados? Hay que pasarlo a las demás EPS. Y entonces, ¿qué va a ocurrir con esas buenas EPS? Va a seguir deteriorándose su condición hasta que el sistema de salud, inexorablemente, si no se hace ninguna reforma, este sistema de salud va a estar en una crisis más severa, mucho más severa. Hay que hacer algo, y es lo que este gobierno vino a decir. No vino a decir, vamos a hacer salud de izquierda. No. Vino a decir, hay que salvar el sistema de salud. Para salvarlo tenemos que volver a coger la plata, porque la plata se está yendo para lo que no es, no solo con lo que acabamos de decir, sino con otros elementos de corrupción que ocurren alrededor del sistema de salud. ¿Sí? Señor gerente, Clan del Golfo, necesito ese contratico de la droga, ese contratico del mantenimiento y ese contratico. ¿Qué hace el señor gerente? Y de esa manera, durante muchos años, sobre todo en lugares retirados de la costa, del Chocó y algunas partes del Magdalena Medio, el Bajo Cauca, se estuvieron dando una apropiación de los recursos de la salud para la financiación de actividades ilegales, por amenazas, por toma de las juntas directivas por parte de estas entidades ilegales, y entonces los recursos de salud por eso hoy en día no alcanzan. Tenemos que recogerlos, ponerlos bajo el control del gobierno y mejorar los controles de la superintendencia. Entonces la superintendencia no puede seguir siendo un solo superintendente. Necesitamos que la superintendencia esté donde uno la necesita, porque yo creo que a alguno de ustedes le ha tocado poner una queja, correo electrónico de la Superintendencia de Salud, y la respuesta no llega. Y la respuesta llega y la EPS no le hace caso. Esta superintendencia ha entrado en ese proceso, pero tiene que ser apoyado por una norma que le ponga dientes a esa superintendencia y que pueda llegar un momento a intervenir. 2 médicos han sido asesinados en el Bagre 1 y el otro en Caucasia por ese problema de corrupción con los recursos de la salud. Los hospitales se negaron a participar de ese proceso, los asesinaron. Y no sabemos cuántas otras personas han tenido que sufrir. Entonces, es necesaria una reforma, y esa reforma debe ser estructural. Pilar fundamental, columna vertebral de esa reforma, es que los recursos de la salud vuelvan a la rectoría del Estado. Que no haya un intermediario, que lo que hay que pagar por la salud se le pague directamente a los hospitales y clínicas, y para que no se vuelvan también corruptas y empiecen a facturar más de lo que es, establecer un manual de tarifas y un sistema de información que permita saber a quién están atendiendo, cómo le están atendiendo y cuándo lo van a atender y cuánto va a costar esa atención. Porque de lo contrario, pues volvería a pasar lo que pasa con las elecciones y lo que pasó con muchas EPS que le cobraban al Estado colombiano por personas que ya se murieron. Que se murió un paciente y no lo bajamos de la base de datos y seguimos cobrando por él. ¿Sí? Y después mañana pues también ir a votar, como ocurre aquí en Colombia. ¿Cierto? La idea es que el sistema de información hace parte de esa reforma. Entonces la reforma tiene unos elementos fundamentales para todos y todas. Uno, los recursos de salud pasan al Estado, no pasan a las EPS. Entonces las EPS no manejan plata, que es otro cuento distinto. ¿Cómo pueden seguir las EPS funcionando? Entonces ustedes se van a encargar de seguir coordinando las redes de salud. Como ya el problema no es de beneficio económico, entonces ya ustedes tendrán unas responsabilidades que no dependen de la rentabilidad, de garantizar que esa red llegue a todos los ciudadanos que están afiliados a esa EPS.
Dicen, hay que territorializar, y entonces mucha gente se queda, entonces no puedo escoger ya la IPS, sí, la IPS sí la puede escoger. Lo que necesitamos es que la gestora de salud, que puede ser una IPS que se transforme en gestora, a la que nosotros nos adscribimos, esté en el territorio. ¿Por qué? Para poder hacer las intervenciones de salud pública. Porque actualmente los municipios se gastan un poco de plata en proyectos de salud familiar, salud comunitaria, y meten miles de millones ahí, meten política, contratan gente, van y hacen encuestas casa por casa, usted está enfermo de esto, de esto, de esto, vaya a la EPS, y la EPS dice, esto es el médico, no es mío. Pida cita, te perdió la plata. Y en ese barrio hay 4 EPS. Entonces es imposible hacer gestiones de salud pública cuando partimos la comunidad en varios. Y es más, en la misma casa hay personas que tienen 2 EPS distintas, porque no son de la misma familia. Entonces, ¿cómo intervengo yo el riesgo de salud que tengo en esa casa si las EPS no se ponen de acuerdo para eso, porque una es buena y la otra no? Entonces hay que territorializar, y entonces en ese segundo eje de atención viene lo que llamamos nosotros la atención primaria en salud. ¿Qué es la atención primaria en salud? Mucha gente dice, no, es la atención de baja complejidad, es la atención para pobres, no. La atención primaria en salud APS, definida por la Organización Mundial de la Salud desde hace muchos años, significa que a la persona cerca de su territorio, sea su territorio de trabajo o territorio de vivienda, se le resuelva el 80% de sus necesidades de salud. ¿Qué es esto? Que si yo hago promoción y prevención, debo evitar que la persona se enferme o se ponga grave. Pero si se me enferma, tengo que poder hacerle la atención que necesita. ¿Sí? Pero que si se me pone grave, entonces ya esa atención la puedo derivar a una parte de la red que es una entidad de alta complejidad, una clínica, hospital de alta complejidad. Pero allá cerca de su barrio tiene que haber un hospital que le resuelva la atención de ginecología, la atención de pediatría, la atención de medicina interna, la atención de oftalmología, todo lo que es mediana complejidad debe ser resuelto ahí. Y eso es lo que la reforma llama los CAPICs, los Centros de Atención Primaria Integral y Resolutiva. Esa resolutiva significa que me resuelvan mi problema de salud. Por más que nosotros hagamos promoción y prevención, alguien se tendrá que enfermar y alguien se pondrá grave, porque esa es la vida. Y somos seres humanos y tenemos ese problema. Entonces, habrá una red integrada a la cual nosotros nos remitiremos, y a cuál, a la más cercana a su sitio de vivienda. Porque nada más crítico que tener uno una familiar hospitalizado y que le digan, viviendo, por ejemplo, en el centro de Medellín, que es que su familiar se lo van a hospitalizar en Río Negro porque la EPS no tiene contrato con las clínicas de acá. Yo trabajo en urgencias desde hace 29 años. Me llegó una materna estando en San Antonio de Prado, yo trabajo con Metro Salud, una materna con su embarazo a término en 7 de dilatación. Entonces, como ya nos prohibieron atender partos en los hospitales pequeños, cerraron las salas de partos porque no son rentables. Entonces, llame. Una materna cuando está en 7 de dilatación, les explico, en menos de 2 o 3 horas va a tener su parto. Probablemente en menos de 1 hora, si es más de un hijo. Listo, doctor, está autorizada en Sommer de Río Negro. Ya vamos a pedir la ambulancia. Por Dios. Bueno, supongamos que alcanzara ahí, alcanzara a tener su hijo en Sommer de Río Negro. ¿Qué va a hacer la familia para ir a visitar? ¿Qué va a hacer esa familia? Pues saben que eso es la angustia de la familia. Y entonces uno en salud no atiende solo la persona, sino que también hay una familia angustiada alrededor de esa persona. Entonces, esa resolutividad tiene que estar cerca de su casa, lo más cerca posible, para resolver su problema de salud.
que no es posible estar al pie de la casa, pero lo más cerca posible. Entonces, esas redes integradas de servicios de salud deben garantizar acceso a la salud y resolutividad en salud para todas las personas del territorio nacional. Y estamos hablando de todas las personas que habitan en el territorio nacional. Es un derecho humano fundamental, no necesita cédula, porque un ser humano no se parece a una vaca, ni a un perro, ni a un gato. Un ser humano no necesita identificación para atenderlo. Obviamente la identificación sirve para poder determinar que si es una persona y si es una persona a la que se atendió, y entonces para facturar, como dicen hoy en día, pero no para que usted llegue muriendo si no la atiendan porque no tiene cédula. Eso no puede seguir pasando, ¿sí? Entonces, no, exacto, no. La cédula 72, ¿cómo? Bueno, entonces es efectivamente un elemento que tiene que ver, y cuando hablamos de habitantes del territorio nacional, entonces no solamente no tiene que presentar cédula colombiana, sino tampoco cédula venezolana, ni peruana, ni chilena, ni de ninguna parte, porque está aquí presente un ser humano que necesita una atención, sin importar de dónde venga, sino dónde está aquí. Esa es una de las condiciones también en la universalidad de la atención. El otro eje fundamental dentro de este sistema de salud, además de la plata, además de las redes integradas, la atención primaria en salud, que llegue hasta las casas con grupos multidisciplinarios que van a ir ahora sí a determinar qué tiene la familia y exigir que venga y los atiendan, o exigirle la posibilidad de un sitio cercano para atenderlos, es la formalización del empleo de los trabajadores de la salud. El 70% de los trabajadores de la salud están tercerizados mediante contratos con cooperativas y con lo que nosotros hemos llamado falsos sindicatos en muchos casos, que no son sindicatos que están defendiendo sus derechos, sino que están haciendo negocios con la contratación de los trabajadores. Ustedes saben que la figura del contrato sindical, aquí que estoy en medio de sindicatos, la figura de contrato sindical es una figura legal que se ha utilizado en muchas partes del mundo, pero donde el sindicato maneja la contratación es en beneficio de quienes lo están haciendo, sus afiliados. En este caso, la mayoría de los sindicatos que hay ahora simplemente reemplazaron las viejas cooperativas, les cambiaron de nombre y lo que hacen es contratar a precios muy por debajo de lo real. Contratan médicos, por decir algo, o enfermera. Puede que contraten una enfermera auxiliar por 2 millones de pesos, pero a la que ellos contratan, la contratan por 1,5 millones. Le pagan seguridad social por salario mínimo, pero se la descuentan toda por lo que le pagaron. O sea, hay unos sistemas de robo en esas intermediarias que es aterrador. Fuera de eso, usted con un contrato de este tipo, 8, 9, 10, 15 años, ¿sí? A los 6 meses se acabó el contrato, te volvemos a llamar, te llaman a los 15 días, 2 meses. Mientras tanto, ¿usted qué hace? Se va a trabajar a otra parte y otra parte. No hay prima de vacaciones, no hay vacaciones. Entonces, esa situación ha llevado a cosas tan aberrantes como el hecho de que los que trabajaron con Saludcop, los trabajadores de Saludcop, hay un sindicato que pertenece a Génesis. Génesis era una IPS que prestaba servicios a Medimás. Ellos trabajaron primero con Saludcop, liquidaron a Saludcop y los pasaron a Café Salud sin pagarle la liquidación, porque se liquidó Saludcop, perdieron la platita. Entonces los pasaron a Comeva, a Café Salud. Y Café Salud también se quebró, también se liquidó y les dejaron su liquidación. Luego pasaron a Medimás, cuando se conformó ese engendro con el cual el gobierno envió a Café Salud a Medimás, y también Medimás se liquidó. Tampoco les pagaron, y Génesis, que atendía para Medimás, los que estaban allí, tampoco les pagaron su liquidación. Hay médicos en ese sindicato y trabajadores en ese sindicato de Génesis
que llevaban 15 años en ese proceso. Lo más grave y lo más dramático de todo fueron a Colpensiones o a sus fondos privados y no les habían pagado la seguridad social en 15 años. No van a tener pensión. Trabajaron toda su vida y no van a poder llegar a una pensión. Eso es una tragedia familiar de cientos de familias que trabajaron en esa empresa. Entonces, la formalización del empleo, que en Colombia significa la posibilidad de la libre asociación que está en la Constitución Nacional y que nosotros como sindicalistas la conocemos muy bien y que sabemos lo que significa la lucha por los derechos de los trabajadores, es absolutamente fundamental y está en esa reforma. Adicionalmente, entonces, en esta reforma también hay otro elemento que es fundamental, que es los sistemas de información. Un sistema de información único, centralizado, que permita cada que salga un peso de aquí, para dónde va y qué es lo que estamos pagando. Que se inviertan esos dineros en salud directamente para que alcancen. Nosotros, en las estimaciones que hemos hecho, 80 billones o más que se está invirtiendo en salud en Colombia, perfectamente se podría atender a toda la población colombiana, pero se nos están robando cada año del sistema de salud alrededor de 10 billones de pesos, en corrupción, en toda la cadena de corrupción que hay en el sistema de salud actualmente. Entonces dicen, pero es que los alcaldes se van a robar la plata. Dentro de la destinación de la plata están los elementos de control, ¿sí? El fortalecimiento de la superintendencia de salud, el fortalecimiento de las veedurías ciudadanas, el fortalecimiento de los consejos territoriales de seguridad social en salud, con el fin de que le hagan control a la plata, y adicionalmente no se le va a entregar a los alcaldes. ¿Por qué? Dicen que se la roban. Pero cuando la gente dice que el problema es que los alcaldes se roban la plata, entonces yo les digo, bueno, ¿por qué no hacemos una reforma constitucional y acabamos con las alcaldías? Si es que los alcaldes son ladrones, si todo el mundo dice que son ladrones los alcaldes, ¿por qué no acabamos con una figura? Porque es que no todos los alcaldes son ladrones. Entonces tenemos que mejorar los controles para detectar esos ladrones, ¿cierto? O acabamos con la figura de alcaldía, pues porque si el país dice, los alcaldes son ladrones, entonces acabamos con los ladrones. Por Dios, ¿cómo vamos a decir eso? Creo que es una cosa irrelevante. Usted mira la gobernación, también es lo mismo. Efectivamente, pero cuando uno habla de esto, entonces vamos a mirar. Hay cerca de 4.000 instituciones de salud en el país que manejan plata de la salud. Hay 30 y pico EPS, 30 EPS que manejan plata de salud. ¿Sí? Entonces, no es más fácil controlar 32 gobernadores que controlar 4.000 gerentes. ¿Sí? No es más fácil, en ese sentido, yo enviar mi sistema de control a Medellín a ver qué hizo este gobernador con la plata, ¿sí?, que mandarlo a Murindó a ver qué pasó en el hospital de Murindó con la plata, con todos los grupos armados ilegales y 2 funcionarios allá, viendo a ver qué controlan. Evidentemente hay que subirle el tono al control. Y entonces es un elemento fundamental, el control, la participación política, los sistemas de información, la formalización del empleo, la rectoría de los dineros a cargo del Estado, ¿sí?, y la garantía fundamental del derecho a la salud para todos los colombianos mediante un sistema de atención primaria en salud. Ese es el contexto y las pretensiones de la reforma. Ese es el contexto de las pretensiones de la reforma. Hay un asunto que les interesa a muchos de ustedes, especialmente a los compañeros de EPM, los regímenes especiales.
En Colombia se determinó cuando se reformó la ley de salud y se sacó la ley 100, unos regímenes especiales. Estamos hablando de maestros, estamos hablando de universidades, el Ejército y las Fuerzas Armadas, el Congreso de la República, son los regímenes especiales, y algunos que estaban determinados por convenciones colectivas que tuvo que respetar el gobierno como derechos adquiridos. Dentro de eso está el servicio médico de empresas públicas de Medellín, y que como empresas públicas evolucionó y el sistema de salud no, entonces empresas públicas, en una decisión aterradora, tomó la decisión de sacar telecomunicaciones y crear una cosa que se llamó UNE Milicom, ¿sí? Hoy dicen Tigo UNE, UNE Milicom, y pues tuvieron un problema, que ahí también hay un efecto convencional. Entonces, este sistema de salud es distinto, y por eso lo menciono aquí, porque sé que hay compañeros que son de Endes y que están trabajando en empresas públicas y que ahora están en ese conflicto. Y los demás sistemas de salud especiales nacieron vivos, pero el sistema de salud de EPM nació muerto. ¿Por qué razón? Porque a los maestros se siguen afiliando los que llegan al sistema de salud de los maestros, ¿sí? Porque en la universidad el profesor que llega nuevo se afilia al sistema de salud de la universidad. Pero al sistema de salud de empresas públicas, al servicio médico de empresas públicas, le pusieron una talanquera y le dijeron: no puede afiliar a nadie más, y cuando tenga menos de 6.800, algo así, tendrá que liquidarse. O sea que inexorablemente lo condenaron a terminar, a morir. Y esa muerte todavía no ha llegado, pero está cerca, y entonces la administración, la junta directiva, presionada tal vez, o por decisión propia, presionada tal vez por la procuradora Cabello, o también por voluntad propia, han solicitado a la Superintendencia de Salud que les permita la liquidación del servicio médico de empresas públicas de Medellín. La solicitud llegó, pero la Superintendencia no ha querido, no se la recibió la Superintendencia. Pues porque además este gobierno todavía no ha tomado decisiones respecto a los regímenes especiales. Y sobre ese régimen especial que tienen los compañeros de EPM hay una condición muy específica, y es que adicionalmente tienen un punto convencional que tiene que ver con salud y que no tiene que ver con el servicio médico. El fondo médico. Tienen un fondo médico y que se interpretó como parte del servicio médico, pero que en realidad el fondo médico es convencional y el servicio médico es un elemento legal. Es un elemento legal que tiene que ver con la ley 100 y sus decretos reglamentarios que llevaron a esa confirmación. Entonces, la empresa quiere salirse de esa obligación laboral, ¿sí? Claro, pero esa lista que tienen por fuera, que son en las diferentes sedes donde tienen las centrales hidroeléctricas y demás, esa parte no hace parte del servicio médico como les dije ahora, como régimen especial, sino que aunque él liquidara el servicio de salud tendría que mantenerlos, porque es una obligación por estar en esos sitios, ¿sí? Entonces hay unos elementos que son convencionales y hay unos elementos que no son convencionales. Allí es donde hoy hay un conflicto entre el sindicato de EPM, entiendo, y la empresa, en el sentido de tratar de llevar adelante esto.
¿Qué pasa hoy con la reforma de la salud? No se ha caído. Está que cae. No, la reforma de la salud necesita, como todas las normas, pasar por el Congreso de la República. Y en el Congreso de la República están todos los intereses. Los intereses de los que manejan la plata en las EPS y quieren seguir manejando esa plata, los intereses de algunas EPS que son fortines políticos y politiqueros y que quieren seguir manejando esos fortines, los intereses de algunas casas farmacéuticas que tienen sus acuerdos con estas EPS, etcétera, etcétera, y los intereses de unos sectores que nos hemos denominado progresistas y que queremos es la garantía del derecho fundamental a la salud de los colombianos. De esa discusión, dado que en el Congreso de la República nosotros estamos hoy dándonos cuenta de que llegar al gobierno no significa tener el poder, que el poder en Colombia lo siguen teniendo quienes manejan el dinero y quienes manejan las maquinarias políticas y quienes están en la ilegalidad, que también tienen mucho poder. Entonces nos damos cuenta de la dificultad que es llegar allá. Mucha gente cuestionó al señor Gustavo Petro, presidente hoy de la República de Colombia, porque hizo una alianza con alguien. Hay gente que no le gusta, ¿cierto? Hay gente que sí. El señor Roy Barreras. Pero ese señor logró hacerle una coalición en el Congreso de la República para aprobar la reforma tributaria. Y ese es precisamente los elementos de poder donde nosotros tenemos que hacer concesiones para poder sacar adelante proyectos. Y uno lo critica, yo lo critico. Hombre, ¿cómo es que se pega este? ¿Cómo es que se pega este otro? Pero es que tenemos que sacar reformas que son fundamentales para este país. Solos no, porque no tenemos el poder. Hay gobierno, pero no hay poder. Y para consolidar ese poder necesitamos precisamente avanzar con estas reformas. Y lo más grave de todo, compañeros y compañeras, tenemos que avanzar más allá de Petro. Más allá de Petro. Porque este gobierno dura 4 años. Y si nosotros sacamos ahora unas reformas y en 4 años llega la derecha nuevamente al poder, nos devuelven todo vuelve para atrás. Entonces, el movimiento social que está representado dentro de todas las organizaciones, con este movimiento sindical que nosotros tenemos hoy aquí, hace parte fundamental del poder ciudadano que nosotros tenemos. Y la movilización hace parte de la herramienta que nosotros tenemos como organizaciones para poder sacar adelante no solo estos proyectos, sino un futuro en el gobierno. O sea, para dentro de 4 años nosotros tenemos que elegir a alguien que pueda continuar con las políticas que se logren, las que se logren implementar ahora y las que no, para avanzar en ellas en el futuro. Entonces, es un trabajo que no es del gobierno, es un trabajo que es de nosotros, por eso estoy yo aquí hoy, porque hace parte de mi responsabilidad como ciudadano y como líder sindical. Entonces, es muy importante que tengamos presente, viene la reforma laboral, viene la reforma pensional, ¿sí? Son elementos que están integrados todos en un solo paquete que nos permita sacar adelante este país del ostracismo en que hemos estado, que hemos tenido. Y dentro de esa reforma laboral, la posibilidad de que nuevamente nuestras organizaciones sindicales se fortalezcan y vuelvan a crecer en afiliados, a crecer en credibilidad, a crecer en empoderamiento, porque 30 años de derecha han acabado con muchas organizaciones sindicales. Son muchas las que han acabado. Y hoy en día usted lograr que un trabajador se afilie es un trabajo difícil. Si no es por una buena convención colectiva, es muy difícil que usted, la gente, llegue y diga: es que la organización sindical es la que me representa.
A mí me encanta ver auditorios así, porque hay empresas donde convoca más el patrón que el sindicato. Y es muy triste no ver un auditorio convocado por quien lo representa y que no llegue, y que el patrón les diga, vengan a una misa y van todos. No, eso no es el deber ser. ¿Sí? Debemos sacar adelante estas organizaciones sindicales ahora. Los cambios en el Ministerio de Trabajo, ya algunos de ustedes han empezado a percibirlos. Y creo que allí también tenemos que trabajar, no solo en salud, sino en trabajo y en pensiones. Entonces, estos son elementos del sistema de salud. Voy a abrirles el espacio. Bueno, entonces, decía que no se ha caído entonces porque, si bien los líderes de los partidos se han manifestado en desacuerdo con el apoyo que habían dado inicialmente al proyecto, los senadores propiamente de la Comisión Séptima están divididos. Entonces existe todavía la posibilidad de rescatar la reforma a la salud allí. ¿Qué pasa si la reforma a la salud se cae? Existe la posibilidad, obviamente nosotros tenemos que salir a decir todo lo que decimos, ¿cierto? Y el cartel arriba, ¿sí? Ni por el más, ni por el menos, ni por retrocedemos. Yo también lo he hecho. Pero tenemos que salir, este gobierno tiene que salir a empezar a modificar la norma a partir de lo que ya está vigente, mediante decretos con la ley estatutaria de la salud como cabeza. Lo que pasa es que no se ha hecho ahora porque la idea era meterlo todo de una vez en una sola propuesta. Ahora toca es ir metiendo, retirar el proyecto y presentarlo en la siguiente legislatura, cuando haya mejores condiciones políticas. Entre tanto, parte de las cosas que hay que hacer, habrá que hacerlas. Lo que sí queda muy grave es que las EPS no dan más espera. Sabia Salud en 5 meses estará liquidada, no tiene otra forma, no hay nada que hacer. Y así otro. Bueno, preguntas. No, todavía no voy a quitar el uso de la palabra. Es que, como está hablando de la reforma social y la reforma a la salud, para que usted también nos ayude a reforzar, el representante de la Cámara, Gabriel Becerra, envió el saludo con un poco de la explicación de todo lo que está hablando el compañero. Ya nos lo van a proyectar para que lo veamos y lo vean. Compañeros y compañeras asistentes a la 38ª Asamblea Nacional de Sintraendes, en particular el compañero Polo. Ochoava Asamblea Nacional Artículos. Compañeros y compañeras asistentes a la 38ª Asamblea Nacional de Sintraendes, en particular el compañero Polo, el compañero Víctor, que me hicieron llegar amablemente la invitación para estar allá, en esa bella ciudad de la primavera que es Medellín. Lastimosamente tenemos desde el lunes, martes, miércoles y hasta el jueves previsto sesiones de plenaria, donde estamos avanzando en otros proyectos, tal vez no los más mediáticos, pero son igualmente proyectos importantes que traen los congresistas de las regiones del país. Eso me impide poder ir a la ciudad de Medellín, pero no me impide a través de este medio enviarles un fraternal saludo en nombre propio de la Unión Patriótica, del Pacto Histórico, del Gobierno del Cambio, en un momento muy especial de la vida del país.
en asambleas anteriores hemos comentado el proceso que está transitando la sociedad colombiana, que es un proceso de desgarramiento, si se quiere también, ¿no? Es como un parto entre una nueva idea de lo que debe ser el gobierno, de lo que debe ser el Estado, de lo que debe ser la sociedad, que se va desatando de un pasado, ¿no? De una tradición, de una política que han venido dirigiendo otros sectores, una élite realmente. Y lo que hemos logrado el año pasado es fundamentalmente por primera vez en la historia de Colombia y lograr elegir en el Congreso, pero sobre todo en la Presidencia de la República, unos voceros, unos representantes, como lo son el presidente Petro, como lo es la compañera Francia Márquez, que no vienen de la tradición política de las fuerzas que históricamente han gobernado este país. Eso lógicamente está permitiendo iniciar una nueva etapa que está cargada de complejidades, de desafíos, de limitaciones, de contradicciones. No vamos a desmontar, para hablar de la última etapa, 30 años de neoliberalismo en 6 meses. No vamos a cambiar la mentalidad de unos funcionarios que hacen parte permanente del Estado, que han sido puestos por esos sectores tradicionales de la noche a la mañana. Vamos a recuperar nuestra economía, vamos a tratar de superar para siempre la violencia y la guerra mediante un proceso. Por eso el presidente decía en la campaña que esta transición democrática en Colombia no va a ser posible de realizar única y exclusivamente en 6 meses como estamos hasta ahora o en 4 años. Empezar a desmontar ese poder permanente, ese poder tradicional, implica mayores esfuerzos, implica de una gran unidad, implica de una gran persistencia, de una claridad en las metas y en los objetivos y sobre todo también de una gran persistencia frente a los obstáculos naturales que se van a presentar como en todo proceso de transformación aquí en Colombia o en cualquier lugar del mundo. Yo quiero resaltar sobre todo que hemos tenido un primer semestre donde logramos objetivos muy importantes aquí en el Congreso de la República. Sacamos adelante la reforma tributaria más progresiva del país. No sé si alguno de ustedes tiene un patrimonio de más de 3.000 millones de pesos para decir que se siente afectado por la reforma tributaria, o si alguno de ustedes, no creo, y excepcionalmente podrá haber algunos, y seguramente será producto de su cualificación, de su trabajo, se gana más de 10 millones de pesos para poder ser objeto también de la nueva política tributaria. Hemos logrado, además de eso, conseguir un presupuesto adicional durante un proyecto de adición presupuestal del año anterior. Hemos logrado aprobar la ley de paz total. Hemos logrado crear en primera vuelta el Ministerio de la Igualdad. Hemos logrado adicionalmente avanzar en la creación de la jurisdicción agraria, que ahorita tiene la segunda vuelta. Hemos logrado avanzar también en otros temas muy importantes, porque lógicamente la expectativa de cambio es muy grande, pero nosotros necesitamos que muchos de esos cambios se traduzcan en leyes, en reformas constitucionales. Por ahora queremos en este semestre priorizar la aprobación del Plan Nacional de Desarrollo, que será la hoja de ruta para este periodo, igualmente las reformas a la salud, la reforma laboral y la reforma pensional. Estas reformas van a ser posibles siempre y cuando, además de la voluntad del presidente, que está cumpliendo con la palabra empeñada. Mucha gente se obsesiona contra estas reformas, pero lo que estamos haciendo nosotros es cumplir lo que dijimos. En campaña dijimos que hay que reformar el sistema de salud, un sistema de salud que solamente receta acetaminofén, un sistema de salud que no nos da posibilidades de ir a los especialistas, sino cuando ya lamentablemente nuestras enfermedades han avanzado. Una reforma laboral que pretende que los colombianos puedan tener lo que ustedes tienen, producto de sus luchas, contratos de trabajo que les permitan a las familias planear su economía, adquirir vivienda, mejorar las condiciones de vida de sus familias, que sus hijos vayan a los colegios. Esa condición no la tienen la inmensa mayoría de colombianos.
para no hablar del tema pensional, donde solamente 1 de cada 4 mayores de 65 años puede acceder a una pensión. Nosotros prometimos que íbamos a hacer la reforma y es lo que estamos haciendo. Ahora entendemos que vamos a tocar intereses muy poderosos y esos intereses poderosos van a reaccionar y están reaccionando. Sobre todo están tratando de rescatar nuevamente la política del miedo, para que cada uno de ustedes se asuste, sus familias, crean que van a quedar desprotegidos, que la reforma de la salud nos va a llevar a un caos, que la reforma laboral supuestamente va a quebrar las empresas, cuando llevamos 30 años con la política de flexibilización laboral y lo que hemos visto es empresas quebradas, pero adicionalmente los altos niveles de desempleo. Por eso, compañeros trabajadores y trabajadoras, tal cual como lo hemos dicho desde hace mucho tiempo y también en sus eventos, vamos a persistir en este proceso de cambio. Vamos a colocar al centro proyectos tan importantes como la protección del agua, para que podamos garantizar la vida, las garantías, para que en nuestras comunidades podamos acceder a este derecho vital de todo ser humano. Vamos a trabajar por un cambio en la política de servicios públicos, que quiero decir es también una de las prioridades del presidente, que no está ahorita en este semestre, porque como les decía, no podemos meter todo a la vez. Esperamos que esa sea una de las prioridades para la agenda legislativa del próximo periodo. Y así sucesivamente otros temas que tienen que ver con la superación de la violencia, con las transformaciones sociales, con la apertura democrática, con la posibilidad de vivir mejor. Yo los invito a que acompañemos al presidente y a Francia en esa voluntad, a que nos acompañen a nosotros donde desde el Congreso, a pesar de no ser la mayoría, estamos trabajando con otros que incluso son contrarios a nosotros para construir acuerdos, porque vamos a gobernar, es para todos los colombianos. Pero eso no va a ser posible si ustedes, que son las organizaciones, que son los que también conocen muy bien de dónde venimos, sus familias, sus vecinos, sus amigos, no nos acompañan. Habrá reformas y habrá cambios si el pueblo se compromete con esas reformas y con esos cambios. Las reformas son el cambio, lo ha dicho nuestro presidente. Y yo me despido invitando a esta Asamblea Nacional de Delegados a que nos respalden en estos proyectos de reforma y adicionalmente a que fortalezcan la unidad y la organización de Sintraendes como una condición básica para la defensa de sus derechos, que son a la vez los derechos de todos los trabajadores y sin los cuales no podríamos avanzar hacia una sociedad democrática. Que viva la Asamblea Nacional de Sintraendes, que viva la lucha del pueblo trabajador colombiano que saldrá a las calles el próximo 1 de mayo y que viva el pacto histórico y el gobierno de cambio. Un abrazo y muchos éxitos en sus deliberaciones. ¡Viva Sintraendes Nacional! ¡Viva! 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 ¡Viva el pacto histórico! ¡Viva! 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 Muy bien, excelente. Eso suena muy bueno. Preguntas. Por ejemplo, los partidos, tanto de la U, conservador y liberal, se retiraron en el apoyo a la reforma de la salud. ¿Eso qué puede llegar a afectar o cómo procedería el presidente para poder sacar el proyecto adelante? Existe el retiro de los partidos, es de los directores de los partidos. Entonces, en este momento el gobierno está en el diálogo directo con los representantes de la Cámara de la Comisión Sectorial, porque existe la posibilidad de que ellos asuman una posición diferente. Eso les generará un conflicto con su partido, pero se acercarían más al gobierno. Esa es la política. Esa es una opción. La otra opción, para que el proyecto no se hunda, retirar el proyecto para presentarlo en una próxima legislatura donde haya más garantía de mayoría. ¿Sí? En este momento el debate del proyecto de ley de reforma a la salud tiene otra connotación, que es de estrategia política. Si ustedes se dan cuenta, el debate de reforma a la salud
viene desde la campaña electoral. Llevamos un año hablando de la reforma a la salud. Un año donde ha habido cientos de foros, cientos de espacios donde hemos hablado de la reforma a la salud. Y preguntaban, bueno, ¿y dónde está el articulado? ¿Por qué no muestran el articulado? Sí, sin entregárselo a los congresistas. Y la ministra es tal, y la ministra es lo otro, y la doctora Corcho, y la Corcho, ¿sí? Mientras tanto, se aprobó reforma tributaria. Mientras tanto, nadie ha preguntado por el articulado de la reforma pensional, nadie ha preguntado por el articulado de la reforma laboral, nadie ha preguntado por la reforma del plan de desarrollo, por el plan de desarrollo, por la ley del plan. ¿Quién ha preguntado por el articulado? ¿Quién? ¿Dónde está el articulado? Ya está presentado en el Congreso y todavía nadie ha hablado del articulado de eso. Se han centrado toda la discusión de la opinión pública en la reforma de salud. Y como estrategia política, de todas maneras, eso permite descontaminar la discusión de los demás. Mientras tanto, estas otras reformas van avanzando de una manera más tranquila. Eso, como estrategia política, es un poco, llama uno perverso, ¿cierto? Pero nos sirve porque en un momento dado, si permitimos que las otras reformas avancen, podremos hacerle mucha más fuerza a la reforma de la salud en una próxima legislatura. Es claro el gobierno de Petro que no renuncia, y lo ha dicho hasta ahora, la ministra no lo ha dicho, no se renuncia a la reforma de la salud. Y no se renuncia en la reforma de la salud a puntos fundamentales, dentro de ellos el tema del manejo del dinero por parte del Estado. Ese es irrenunciable. Y la formalización del empleo de los trabajadores de la salud. Para formalizar ese empleo necesitan manejar el dinero, eso no hay otra forma. Entonces, ahí también parte de la estrategia política es mantener esa discusión alrededor de la reforma de la salud para que los demás proyectos también puedan avanzar de una manera más tranquila. Yo les pregunto, ¿quiénes conocen el texto de la reforma laboral? Una parte. Por allá están levantando la mano. Yo les digo, es una tarea, señor presidente, es una tarea. Es una tarea para nosotros conocer ese texto. Sí, perfecto. Otra pregunta. Buenas tardes, mi nombre es Arbey García Mancha, ¿no? Almira, yo quiero preguntar algo de la reforma laboral y que nos toca callos a muchos aquí. Sí. No, pues porque él ahorita pues también habló de la reforma, pero yo lo voy a hacer, y nosotros como directivos sindicales nunca hemos planteado eso porque hay unas jubilaciones especiales o retiros especiales que son trabajadores del Estado, ¿no? Y que también acá nosotros nos amarramos al puesto y estamos hablando de darle trabajo a la juventud. Y no hemos pensado también en cambiar de que no trabajemos hasta 70 años, o los que nos amarramos al puesto de 60. Es que yo creía que íbamos a presentar algo para bajar la edad. Yo llevo 30 años, el 14 de abril cumplo 30 años en la empresa donde trabajo, y trabajo desde mucho más muchachos. Yo también ya siento cansancio. Entonces, Entonces, porque salimos a las calles a pedir trabajo para los jóvenes, los profesores, los trabajadores del Estado y muchos otros acá que nos amarramos hasta aquí nos queramos ir, pero tenemos que plantear una reforma también para que
digamos, el retiro sea lineal, trabajemos hasta los 60, hasta los 62, pero ¿por qué? Porque es que los mismos, y yo sé que esto toca callos y esto va a ser una discusión, pero eso sí yo lo quiero tocar siempre. ¿Por qué? Porque estamos pidiendo vía libre para los jóvenes que vienen detrás de nosotros y para que lleguen aquí a las organizaciones sindicales y que tengan credibilidad. Pero si nosotros mismos hacemos la... Compañero Mancha, le voy a pedir el favor, ya. No ha hecho la pregunta, ha hablado 5 minutos y no ha hecho pregunta, ya, por favor. Hay unas, es que al doctor solamente le quedan 5 minutos para poder cumplir la agenda. Hay un compañero que está pidiendo la palabra para una pregunta, pero sí quiero hacerle una, doctor. Sí, es en el sentido de la mayoría, por no decir todos acá, estamos en una EPS, es decir, tenemos un régimen contributivo. Cuando usted se acerca a la mayoría de los trabajadores, de las personas en Colombia, dicen es que yo estoy en el CISBEN y a mí me parece fabuloso. Por eso esa mayoría de personajes o de compañeros, de personas, se oponen a la reforma de la salud. ¿Cuál es la diferencia entre el CISBEN, y el tema de la EPS? Y conteste de una vez esta pregunta. Muy buenas tardes. James Castaña, la Secretaría Pereira. Doctor, bienvenido al debate, pero observamos que cada grupo explica el proceso diferente. Hacemos un llamado a que sea un proceso articulado por parte de las personas del Pacto Histórico que van a la región a hacer las presentaciones sobre la reforma de la salud. ¿Por qué hacemos el llamado? Porque ya tienen en regiones las mismas EPS que son también parte del Pacto Histórico, porque todo el mundo no es... hay gente dentro de las EPS que son del Pacto Histórico y dan otra información diferente. Entonces, invito como líder que hagan un articulado completo o una información concreta y precisa para nosotros como líderes ir a llevarlas a las comunidades, porque en cada parte están dando un informe diferente. Yo digo, no, es que lo hemos estudiado, y la he estudiado, y me ha visto el debate de la ministra y de los mismos senadores del Pacto Histórico, y se está hablando diferente escenario. Entonces, el llamado y la invitación es un solo articulado para poder no equivocarnos dando el mensaje a la comunidad. Gracias. Bueno, en ese sentido le cuento, compañero, que yo trato de escucharme todos los discursos de la ministra y es el mismo. Los mismos 5 puntos. La ministra hace mucho tiempo que viene diciendo, por ejemplo, dice, no, que es que ya no se acaba la EPS. Nunca se ha dicho que se acaba. Se dice que tiene que transformar. Si no se transforma, se acaba, evidentemente. Pero se tiene que transformar. ¿Transformar en qué? No, en las que no reciben plata, en las que hacen referencia y contrarreferencia, calidad, asesoría técnica, todas esas otras cosas que saben, pero no tienen que manejar la plata. Algunas dirán, si no hay plata no me interesa, muy probablemente, porque ya no tendrán capital para subsidiar campañas, ¿sí? Es una de las situaciones. Los demás discursos, cada que tú das un discurso, mírale quién es la persona que lo hace. Porque si lo hace una persona de una EPS, obviamente no será el mismo. ¿Sí? Y nosotros tenemos claro, y por eso digo, nosotros hacemos parte de la Cumbre Social y Política, 200 organizaciones, 1.500 personas que contribuimos a la construcción de este proyecto. Y lo hemos leído y lo conocemos. Entonces tenemos claro ese proceso. En la cumbre tenemos un chat donde constantemente llegan todas las noticias día a día de lo que pasa, y allí escribe la ministra, y escribe el superintendente. Entonces la comunicación que sale allá es la de hoy. Por eso tengo claro lo que está pasando hoy con el proyecto de ley en el Congreso de la República. Entonces, depende, pero el discurso no cambia desde la esencia de lo que es la reforma. Por eso es importante que lo tengamos claro. Ahora, el compañero me decía, ¿cuál es la diferencia? La diferencia por ley no debe ser ninguna. Lo único es que el que está en el régimen contributivo de la EPS aporta para que sea atendida su familia y él en salud. ¿Sí? El que está en el régimen subsidiado es el Estado
y los que aportamos solidariamente, parte de lo que aportamos se traslada al fondo con el cual se paga la atención de las personas que tienen régimen subsidiado, pero la atención debiera ser la misma para todos, porque la ley 1751 estableció claramente que no debe existir diferencia entre la atención del régimen subsidiado y la atención del régimen contributivo. Y no debería existir diferencia entre la atención de nueva EPS, de SURA, de salud total, de cualquiera de las EPS, de las cajas de compensación que tenemos en el país. O sea, todos deberíamos de recibir la misma calidad de atención. Por ley, no está ocurriendo. No está ocurriendo. Y adicionalmente, como hay EPS que no tienen capacidad para responder porque están haciendo un uso inadecuado de los recursos, entonces usted llega a un hospital, nosotros no la atendemos porque esa no paga, es que no tenemos contrato con esa, es que etcétera, etcétera, y ahí es donde se va generando toda esa serie de desigualdades. Pero en atención no debería haber diferencia. La diferencia está en que EPS tiene régimen subsidiado. Incluso SURA hoy en día tiene régimen subsidiado. Y si usted va como régimen subsidiado de SURA y va como contributivo de SURA, lo deben atender igual, en la misma red, en las mismas condiciones, porque SURA está recibiendo la plata por usted. Hay una diferencia entre lo que recibe SURA o cualquier EPS, ¿sí? Comeva, Recibía o la que vea, sobre lo que llaman la UPC. El gobierno le paga a la EPS, usted aporta de su salario, por decir algo, 100.000 pesos cada 15 días, ¿sí? O más. Y de ahí, eso va al fondo común. Y el gobierno le paga a la EPS una cantidad para atender a usted, otra cantidad para atender a su esposa, otra cantidad para atender a su hijo, y es diferente para cada uno de acuerdo a la edad y al riesgo de salud que tenga. ¿Sí? Eso es lo que llaman la UPC. La UPC del régimen contributivo es un poco más alta que la UPC del régimen subsidiado por una razón, que la UPC del régimen contributivo incluye lo que es las incapacidades y licencias de maternidad. Entonces esa UPC, por eso es un poco más alta en el régimen subsidiado que en el régimen contributivo que el subsidiado, porque se espera que en el subsidiado la gente no se incapacite, pues no hay que pagarle esa incapacidad, ¿sí? Pero es un absurdo también, porque generalmente si se establece que el régimen subsidiado son personas que tienen menor condición económica, tienen más riesgo de enfermarse, debería tener una UPC más alta, y eso es un cuento que hay que corregir. ¿Alguna otra pregunta? La última, creo. Con voz de... Muchachos, buenas tardes. Víctor de su región de aquí, de la ciudad de Medellín. Y el tema es planes complementarios. Ese plan complementario a mí me parece que es un plan perverso, es malísimo. Empresas Públicas tiene alrededor de unas 20.000 personas afiliadas entre los compañeros y los beneficiarios. ¿Cómo es que usted va a un plan complementario con un niño enfermo y le dice a usted el médico, el otorrino, no, págueme la cita, pero lo que son los medicamentos se los voy a dar por la EPS? Como la razón natural uno dice, o me estás cobrando esto y le cobras a la EPS. Otro tema que también a uno lo pone como pensativo es referente a la plática que el gobierno le está dando a los 3.000 mayores de... Uno ve personas venezolanas que dicen, no, el gobierno me dio 500.000 para beber. Uno dice, pero ¿cómo así? Son personas que vienen de otro lado, personas mayores de ahí, los 500.000 pesitos los beben todos un fin de semana en una vía. Entonces uno como para decirle al doctor, es que esta plática está perdiendo en personas que no utilizan eso bien, al igual es la responsabilidad de cada persona que lo está haciendo. Pero el tema que uno dice, uno se pone como triste, echa la ley, echa la trampa.
Te respondo al tema del plan complementario. En el sistema de salud colombiano existían antes de la ley 100 de 1993 la medicina prepagada. Algunas personas pudieron tener el lujo de la medicina prepagada. Y era que uno contrataba a una empresa X o Y, Bolívar, Seguros Bolívar, y contrataba una póliza de salud. Y lo llamaban medicina prepagada, entonces le daban un listado de entidades donde podía ir a consultar y llevaba un vale también que tenía que tener copago, y usted iba allá y lo atendía al médico, el que uno escogiera de esa lista, podía ir directamente al especialista si quería y podía ir a una clínica y eso lo pagaba ese seguro de salud. Eso es un seguro de enfermedad, ¿cierto? La medicina prepagada. Y esa la pagaba uno del bolsillo de uno y la aseguradora se hacía responsable, como hablamos ahora, del siniestro de la enfermedad. Resulta que con la entrada en vigencia de la ley 100 y la obligación de las EPS de responder por todo el paquete de salud, se inventaron un cuento que es el plan complementario. Y es un cuento perverso. ¿Por qué? Porque entonces yo deterioro el servicio de salud de la EPS para que la gente tenga que pedirme un plan complementario. ¿Sí? Y entonces ya empiezo a deteriorar el servicio del plan complementario y le digo, no, si usted quiere algo mejor, tenga la medicina prepagada. Y termino pagando el mismo riesgo dos veces. Dos veces, porque lo estoy pagando en mi sistema de salud EPS y lo estoy pagando en plan complementario, y entonces como ellos no tienen ambulancia, pago EMI y etcétera, etcétera, y termino pagando 2 o 3 veces el riesgo de enfermar, lo cual no debiera ser porque el sistema nos debiera de garantizar todo. Entonces, ese tema de los planes complementarios se convierte en una trampa donde lo que le dicen a usted es que usted puede escoger el especialista, es que usted puede ir a la clínica que quiera, es que usted le van a dar pieza individual, es que etcétera, etcétera, y cuando usted llega, que es lo que está pasando ahora, ni con plan complementario ni con prepagada lo están atendiendo. ¿Sí? Listo. Muchas gracias a todos y todas. Gracias al presidente por invitarnos. Gracias, doctor. Doctor Gonzalo, en nombre de la Asamblea y de nuestra Junta Directiva Nacional, mil y mil gracias por su participación y su colaboración.